Ok, bien, entonces terminemos ya con nuestros géneros de profetas. Ok, bueno, hacemos un repaso súper rápido porque esto sí me interesa que lo tengamos así como bien presente porque van a ser 16 temas exactamente de lo mismo con los mismos elementos. Entonces, los profetas abarcan desde Isaías hasta Malaquías. Entonces, primero dijimos que vivieron durante unos 4 siglos, aproximadamente del 800 hasta el 400. Eh, ¿Cómo sabemos que son esto? A través de que la mayoría de ellos en sus escritos puso datos cronológicos exactos y por eso es que los podemos ubicar en un tiempo y en un espacio concretos. Dios dirige a su pueblo estas palabras a través de hombres y dijimos que estos hombres hablan una y otra vez y se dirigen al pueblo mediante la fórmula, así dice el Señor. Entonces, eso es lo importante. Segunda cosa, son portadores de la palabra, pues pertenecen a personalidades un poco vigorosas, un poco fuertes, un poco sólidas, pero también es cierto que son personalidades que manejan debilidad y también contradicciones, como lo teníamos entonces descrito hace un momentito, que encontramos a un ganadero, a quien Dios lo convierte como un profeta para ir a evangelizar al extranjero. Dos, un marido burlado, un marido que le fueron infiel y que descubre a Dios en su humillación. Tres, un profeta que se va, que constantemente está en una serie de fracaso tras fracaso tras fracaso y que quiere tirar la toalla. Y a pesar de todo esto, lo mantiene Dios como uno de los profetas más importantes. Y un profeta que es llamado a la fuerza, que le dice a Dios, llama a otro, no me llames a mí. Y otro más, por si fuera poco, que es un profeta mudo, Ezequiel. Dijimos entonces que Dios a algunos los saca de sus actividades, a otros los escoge y a otros también los va preparando desde el seno de la madre, como es el caso de Jeremías. Antes que te forjaras dentro del vientre de tu madre, yo te llamé, yo te escogí. Entonces dijimos que los profetas son hombres de la palabra y que la palabra se encarna en ellos. Decíamos el caso de Ezequiel que come y que asimila el rollo de las Sagradas Escrituras. A Jeremías que siente cómo le quema el fuego en su interior por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué se tiene que encarnar la palabra? Porque son portadores de una historia de la salvación. Entonces, mucho ojo con ello. Otra cosa importante, dijimos que es todo un acontecimiento oral. eh, no, ellos no exigen que se lean sus palabras, sino que exigen que se escuche la palabra del Señor. Entonces, eso es muy importante y esa palabra habrá de resonar con toda la personalidad de la persona, valga la redundancia, ojo en eso, porque Dios se vale de toda la persona, se vale de los humores, se vale de las personalidades, se vale de las debilidades para transmitir ese mensaje de esperanza, de amor y de conversión y que llegue a los oídos de todos los que tienen que llegar a escucharse. Decíamos que la palabra profeta viene de la raíz ante, que es pro, y femi, que es hablar. Decíamos que es ser un portador, un portavoz para otro, pero en el caso bíblico es un portavoz de la divinidad. Y entonces decíamos también que el profeta es un hombre llamado, es un llamado que le hace ser al profeta precisamente eso, un enviado, un mensajero. ¿Y para qué es enviado este profeta? Para guiar a Israel, para que camine en fe y obediencia en presencia del Señor. Decíamos que existe un contenido teológico o temas específicamente concretos
que los vamos a ir viendo en cada uno de estos profetas que vamos a analizar desde este momento, que es la profecía como instrucción o norma. Los profetas vuelven a caer a la memoria, acuérdense, porque como el pueblo de Israel está sumido en otra cultura, necesitan recordarles las normas para que entonces vuelva a hacerse resonar esa promesa que dijo Dios: escucha, Israel, si guardas mis mandamientos y cumples la ley, estaré en ti. Entonces los profetas sirven para eso, para actualizar los preceptos del pacto. También hay un tema de la profecía como interpretación. La profecía sucede para interpretar los tiempos presentes y los tiempos futuros, desde el ámbito de la revelación divina. Otro tema más que nos vamos a encontrar es la profecía como acusación y condena, en el que puede ser de tres formas: denuncia, de culpa, como invitación a convertirse, sé que eres culpable, pero a su vez te hago una invitación. Hay también otro estilo de profecía como una acusación formal, decíamos, que es con una proclamación de sentencia condenatoria, que ya no hay ni para atrás ni para adelante. Y otra invitación a la conversión, o precisamente una sentencia que se le da al pueblo, pero esta sentencia como para motivarlo a que salga adelante. Y decíamos que la profecía también nos íbamos a encontrar un ámbito teológico desde la promesa. Es decir, el profeta es el portador de la esperanza, el profeta es el que, el que en medio de todas las tribulaciones le da al pueblo de Israel esperanza. Decíamos que la relación que se tiene Israel y los profetas es la siguiente: hay 5 interpretaciones de estudiar estas promesas desde el plano de vista hebreo. Y una decíamos que es la escuela de interpretación profética, la preterista, que dice que los hechos ya habían sucedido, pero que se hacen saber en el futuro. Otra que es la escuela futurista, que dice que las promesas de un Israel restaurado, un Israel con liderazgo mundial, le fueron dadas a este pueblo, pero están por cumplirse en un momento determinado de la historia. Y este momento determinado de la historia podría ser hoy. Dijimos también el movimiento anglo-israelita, que es una serie de gente que se va a las regiones anglicanas, y allí se le llama a esos judíos las tribus perdidas del norte, del reino del norte de Israel. Y entonces ellos dicen que estas profecías las interpretan precisamente como promesas que se cumplirán a estos descendientes de estas tribus perdidas. La escuela idealista, ya lo decíamos, que es la que no ve estas promesas cumpliéndose en un Israel terrenal, sino en un Israel celestial, en un Israel futuro. Y la escuela historicista es aquella que dice que las profecías se le dieron al pueblo de Israel, pero como no las cumplió, entonces Dios las da a una iglesia más general, de modo que tengan su cabal cumplimiento en el tiempo actual. Muy bien. Entonces, ya una vez haciendo este repaso de 10 minutillos, vamos entonces a ver cuáles son las palabras hebreas que se designan para los profetas. La primera es esta, roej, o roej, como lo quieran ustedes llamar. ¿Cómo se puede decir? Lo correcto sería roej, como si ustedes guturalmente arrastraran la lengua, ¿sale? Y es el nombre hebreo, perdón, allí se me fue una R, es el nombre hebreo y es traducido como vidente en castellano. Entonces, el profeta ¿hay alguien por allí que me quiera preguntar algo? ¿No? Ah, creo que se activó el micrófono. Ok, este, eh, dijimos entonces que es en castellano vidente, pero en hebreo se le llama roej, que significa vidente. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que indica una capacidad especial para ver el reino espiritual y prever los acontecimientos futuros. Este título sugiere que el profeta no era engañado por la apariencia externa de las cosas, más bien él veía estas cosas como realmente eran desde la perspectiva de Dios mismo. O sea, son los ojos de Dios, es los ojos de Dios, el vidente es los ojos de Dios. Y el vidente hace una interpretación de las cosas y no se deja engañar por lo que pareciera que a simple vista debería de ser la interpretación. No, no, no. Como vidente, el profeta podría recibir sueños, podría recibir visiones o podría recibir revelaciones de Dios. ¿Para qué eran estos sueños? ¿Para qué eran estas visiones? ¿Y para qué eran estas revelaciones? Para transmitir una realidad espiritual al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo importante. Es un vidente. Y como es un vidente, tiene el don de discernir entre lo que verdaderamente es lo real y lo que verdaderamente o lo que erróneamente no es lo real y sabe interpretar los signos de los tiempos. Esa es la palabra. Es aquel que sabe interpretar los signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios le da la ciencia a través de sueños, de visiones y de revelaciones, y esto lo capacita ¿para qué? Para transmitir las realidades espirituales al pueblo de Dios. Entonces, eso es muy importante. Esta es la visión hebrea, hebrea del profeta, Roej. Segunda, Naví o Naviá. Naví o Naviá. Para designar a la palabra profeta, esta es la palabra idónea porque se recurre a ella durante 309 veces en el Antiguo Testamento, 309 veces en el Antiguo Testamento. Navim, ¿se acuerdan que vimos ya estas palabras? Navim, Nevim y Ketuvim, ¿se acuerdan de esto? Ya lo habíamos visto cuando veíamos los libros históricos o la división al principio, la introducción general a todos estos textos. Bueno, Navim o Nevim es su forma plural, aunque no está muy claro el origen de esta palabra, no se sabe si es hebrea la palabra, pero significa precisamente profetizar. ¿Y qué es eso de profetizar para el judío? Allí está entre comillas, ustedes lo pueden leer. Es poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios por medio del Espíritu de Dios. Eso es maravilloso. Es poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios por medio del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? No sé, bueno, Lupita, tú si te vas a acordar, no tienes prohibido hablar, Lupita Ortiz, pero ¿se acuerdan ustedes del pasaje de San Agustín y el niño Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hay varios pasajes, pero un pasaje donde están en el mar y San Agustín está haciendo un hoyo en la arena del mar. Y entonces ve a un niño, más bien San Agustín, el niño está haciendo un hoyo en la arena del mar, y el niño va corriendo con sus manitas a la agua del mar y quiere llenar el, el hoyito. Y entonces San Agustín le dice que qué está haciendo y dice, estoy queriendo meter el mar en este hoyito. Y San Agustín le dice, pues eso no va a ser posible. Y entonces el niño elocuentemente dice, pues así es lo mismo, tú quieres meter el misterio de la Santísima Trinidad o tú quieres entender el misterio de la Santísima Trinidad en un espacio tan pequeño como tu cerebro. El profeta es capaz de meter palabras abundantes de la mente de Dios
pero no por sus propias fuerzas, sino por medio del Espíritu de Dios. Qué bonito, qué bonito. Así que, por lo tanto, Naví o Nevim era, o el Neví, perdón, era un portavoz que pronunciaba palabras bajo el poder inspirador del Espíritu de Dios. Esto es muy, muy hermoso porque es precisamente la expresión que dice San Pablo después: nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro. Esa es la función del profeta. Nevim. Muy bien. Y otra de las cosas es que los profetas hablaron en nombre de Dios al pueblo de la alianza, al pueblo del pacto. ¿Y qué era lo que hablaban en nombre de Dios? Bueno, lo que ellos oían, veían y recibían de Dios. Esas son tres características importantes del profeta. El profeta es aquel, si bien es cierto que nosotros decimos, es el que denuncia y anuncia, pero también el profeta es el que habla en nombre de Dios de todo lo que oye de él, de todo lo que ve de él y de todo lo que recibe de él. También hay diferentes términos por los que se relaciona el profeta en el Antiguo Testamento. Uno es el profeta como varón de Dios, varón de Dios. Podremos ver el ejemplo en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 21. También se le llama el siervo de Dios, como lo vemos en Isaías capítulo 20, versículo 3, o en Daniel capítulo 6, versículo 20. Pero también al profeta se le llama hombre del Espíritu, como lo vemos en Isaías 48, 16 y en Isaías 61, 1, 3. Y aquí me van a decir, testigo de Jehová. No, se los puse a propósito porque para que sepan de dónde nace esa palabrita. Al profeta también se le llama atalaya. Por cierto, compren su revista Atalaya de este mes, está muy buena. Les trae recetas interesantes de cómo preparar un pastel de crema. Gerardo, tienes que hacer promoción por el periódico de la FED, no la Atalaya. Ah, perdón, me equivoqué de curso. Y también se le reconoce al profeta como enviado de Yahvé. O sea, son esos los tantos títulos que se le puede dar al profeta y que si miran bien, que si se acuerdan bien, son muchos de ellos son títulos que se le dan al gran profeta de profetas, al gran rey de reyes, varón de Dios, varón justo. ¿Se acuerdan que se le dice también a Jesús varón justo? También se le dice, o él mismo se llama siervo de Dios. Él mismo también le llaman el hombre del Espíritu. Habla como quien tiene autoridad, ¿se acuerdan de eso? Atalaya no sé, no creo que lo nombren así en el Evangelio, pero sí lo nombran en las cartas de San Pablo, no como Atalaya, sino como bastión fuerte. Y finalmente, el enviado de Yahvé, ese también lo tienen allí. Muy bien. Ahora, para todas las feministas, la mujer y la profecía. Ok, para que vean que sí, que no se les denigra a las mujeres en la iglesia y que tienen un papel preponderante, como dice este Papa Francisco. El papel del profeta en el Antiguo Testamento no está reservado a varones, aunque la cultura veterotestamentaria, aquí aparece una nueva palabra que ustedes no me habían escuchado hablar, pero que es importante mencionarlas.
veterotestamentaria. Vetero, antiguo, testamentaria, testamento. O sea, es otra forma de llamarle al Antiguo Testamento. Siempre que se encuentren con esta palabra, veterotestamentaria, es entonces que estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, a pesar de que la cultura de los hebreos era completamente patriarcal, es decir, que tenía mucho más presencia del hombre, lo cierto es que aparecen también varias profetisas. Ojo, tenemos varias profetisas. ¿Quiénes son estas profetisas? Bueno, pues tenemos muchísimos ejemplos, pero uno de los tantos ejemplos es Miriam. ¿Se acuerdan de Miriam? Eh, ¿Cuáles entonces son estas características de las profetisas? Pues fácil, son llamadas por Dios, también son llamadas por Dios, hablan en nombre de Dios, o sea, todas las cosas que vimos de los profetas es exactamente las mismas la hermana de Moisés, Miriam, sí, efectivamente. Entonces, consideramos a Miriam, hermana de Aarón y de Moisés, de quien el profeta Miqueas, en el capítulo 6:4 nos dice, yo te saqué de Egipto y te rescaté de la casa de los esclavos, yo puse para que te guiaran a Moisés, Aarón y Miriam. Entonces, sí, ya nos ganaron, Rodolfo, somos minoría en este grupo, los hombres. Muy bien. Ok, esto hasta aquí las profetizas. Se me olvidó allí mencionarles que la mayor profetisa o el mayor ejemplo de profetisas es Débora. Muy bien, ya para terminar, tenemos entonces 8 características del profetismo del Antiguo Testamento. 8 características del profetismo del Antiguo Testamento. Primera característica, el profeta es una persona que tenía una súper estrecha relación con Dios. Es una persona que tiene una relación súper estrecha con Dios. Y por lo tanto, el profeta se convierte en un confidente de Dios. Como nos lo dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 18, o en Amós, el capítulo 3, en el versículo 7. El profeta veía el mundo y al pueblo del pacto desde la perspectiva de Dios, no desde un punto de vista humano, ¿sale? Entonces esto es una cosa muy importante, porque si el profeta se hubiese sido inspirado solamente por su propio ser humano, hubiera dicho, malditos desgraciados, les va a cargar la voladora y ahí se ven. Y no, de allí nos damos cuenta que Dios precisamente era un confidente de Dios porque veía el mundo con los ojos de Dios. 2, como estaba tan cerquita de Dios, el profeta simpatizaba con Dios y por lo que Dios estaba sufriendo por causa de los pecados de su pueblo. O sea, el profeta asumía ese dolor que Dios sentía por su pueblo y lo hacía suyo. Si Dios se alegraba de su pueblo, se alegraba el profeta con su pueblo. Si Dios se enojaba con su pueblo, la ira de Dios lo consumía. Esa es otra de las características que tiene el profeta. 3, al igual que Dios, el profeta amaba profundamente al pueblo de Dios. O sea, la gente que escoge Dios como profetas son personas intachables, diríamos ahora patriotas, ¿no? Patriotas. Aman a su pueblo, aman su cultura, aman su raza. Siguiente, el profeta procuraba el supremo bien del pueblo. Es decir, siempre van a recomendar a todo el pueblo total confianza en Dios y fidelidad a Él. Siempre, siempre, siempre van a decir al pueblo, tengan confianza en Dios y sean fieles a Él. Son 4 características muy importantes. Fíjense, porque nosotros somos, por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Y con esa cuestión es entonces lo que nosotros también tendríamos o deberíamos de tener.
Entonces aquí habría que, pues, empezarnos a preguntar, ¿tenemos una estrecha relación con Dios? ¿Podemos decirnos que somos confidentes de Dios? Dos, ¿estamos cercanos a Dios? Tres, ¿amamos profundamente al pueblo de Dios? Sí, sí, amo a todos, menos a Reina, porque Reina me cae gorda. Ah, pues entonces ya no estás haciendo tu sentido profético. Y cuatro, el profeta procuraba el supremo bien del pueblo. Ah, vamos a decirle a la Lupita que hoy no hay clase a las 6 y que es a las 8 y así le hacemos la malobra. No, pues ya no podemos ser profetas. Quinta característica, tienen una profunda sensibilidad ante el pecado y ante la maldad. Tenemos muchísimos ejemplos de ello. Jeremías 2, del versículo 12 al 13, Jeremías 19, Jeremías 19, Jeremías 25, del versículo 3 al 7, Amós capítulo 8, versículo 4 al 7, y Miqueas del capítulo 3 en el versículo 8. El profeta también desafiaba constantemente la santidad superficial del pueblo de Dios y trataba desesperadamente de estimular la obediencia sincera a toda la palabra que Dios había revelado en su ley. O sea, el profeta no es una persona que se calla. No, 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 no. Si está viendo que las cosas no son, tiene que hablar. Y ahora muchos de nosotros limitamos nuestra labor profética al decir, en las mesas no se habla de religión ni de política, ¿no? Que Yadira sea hija del peje, pues eso a mí no me interesa, pero sí tengo que poner en alto la palabra de Dios, ¿sale? Es así. Y por último, el profeta tenía una visión hacia el futuro, que expresaba en predicciones de juicio y destrucción, como lo vemos en Isaías 63, versículo 1, ya ahí tienen todas las demás citas, o también podía ser en visiones de qué, de restauración, de renovación, como es Isaías también 61. Y bueno, la mejor de todas las profecías que tiene el profeta, valga la redundancia, las profecías con respecto a la venida del Mesías. 8. Por último, a menudo el profeta era un hombre triste y solitario. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Y por eso eran hombres que estaban pues, solos. Aparte también porque el mismo encontrarse con Dios los hace apartarse a ellos, ¿sale? Allí tenemos casos como actuales como los de San Charbel Macluf, que se separa a una gruta y que allí tiene encuentros con Dios, con Cristo Jesús. Los profetas son hombres tristes en el sentido de que son abandonados por todos, porque como les digo, a nadie le gusta que le digan sus verdades, y son solitarios. Pero ojo, no no viven la soledad en un sentido negativo, sino siempre en un sentido positivo, como lo tenemos en Jeremías 14, 17, 18. Con frecuencia, estos profetas son perseguidos por falsos profetas que estaban profetizando paz, prosperidad y seguridad para el pueblo pecador de Dios. O sea, falsos profetas que estaban ofreciendo lo que Dios no iba a conceder porque estaban en pecado, como lo vemos en Amós capítulo 5, versículo 10. Al mismo tiempo, el profeta, el verdadero profeta, era un hombre de Dios que el pueblo y sus dirigentes no podían pasar por alto ni su carácter ni su mensaje, como lo vemos en Ezequiel 2 del 6 al 7 o en Ezequiel 2 en Ezequiel 3 del 8 al 11. Entonces,
son estas las cuestiones que tenía yo que ver con ustedes, revisar. El próximo jueves, si Dios nos presta vida, iniciaremos con el más grande de todos los profetas, que es Isaías, a mi consideración, a mi gusto, y ahí vamos a ver que son diferentes Isaías los que escriben, que no solamente un Isaías, ¿sale? Es son varios, pero ya lo veremos la semana siguiente si Dios nos presta vida. Dice, ni a mí ya me mandaste al purgatorio derechito y sin escalas. ¿Ya ves por qué, María? ¿Qué te dice? Ah, porque por tus preguntas, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Bueno, vamos entonces. Yo por último les quiero poner esta canción. Esto es lo que en realidad tendría que ser el profeta. Eh, es un muy buen amigo mío, cantautor católico. Trabajé con él muchos años en la radio y les quiero presentar esta canción porque a lo mejor y no la conocen. Maurilio Suárez, y escúchenla. Tus ojos. Más allá de lo que puedo ver, quisiera tener tu oído, Señor, para poder escuchar, consolar el llorar de los demás. Pero es difícil ver con tus ojos. Me cuesta tanto sentir como tú sientes. Pero es difícil ver con tus ojos. Todo lo siento como un ser humano. Señor, aquí estoy. Dame un corazón para amar como tú amas. Señor, aquí estoy. Tómalo todo para ti. Contigo quiero caminar. Quisiera que tus labios, Señor, los pusieras en los míos para gritar todas tus grandezas. Quisiera que tus manos, Señor, las pusieras en las mías para sanar el dolor de los demás. Pero es difícil ver con tus ojos. Me cuesta tanto sentir como tú sientes. Pero es difícil ver con tus ojos. Todo lo siento como un ser humano. Señor, aquí estoy. Dame un corazón para amar como tú amas. Señor, aquí estoy. Tómalo todo hoy para ti. Contigo quiero caminar. Pero te amo y no lo sientes. Te he dado todo, hasta mi hijo amado. Y es que tú puedes
ver con mis ojos. Te quiero tanto, mías son tus manos. Por ti aquí estoy, te doy mi corazón para amar como tú amas. Por ti aquí en la cruz, tómalo todo hoy para ti. Contigo quiero caminar. Quiero caminar. Quiero caminar. Quiero caminar. Pues tomemos esta canción como oración final. Esto es lo que tendría que ser un profeta. Ver con tus ojos, pero a veces es difícil caminar y si no lo hacemos, eso es lo que yo creo que les invito a tener en su oración, pues siempre. Yo no por ponerme de ejemplo ni mucho menos, pero siempre le estoy pidiendo a Dios, hazme ver con tus ojos, hazme oír con tus oídos, hazme hablar con tu boca y hazme tocar con tus manos y caminar con tus pies. Entonces, ese es el sentido del profeta, el que camina, el que habla en su nombre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. A todas partes, solo canciones. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos, que nos bendiga, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Actualmente sí hay profetas, María Mondragón, sí hay muchos profetas, pero también hay muchos profetas falsos. Regularmente son aquellos fatalistas que, pues que traen desgracias al pueblo. Si bien es cierto, estamos viviendo una situación muy complicada y muy difícil, más bien son los profetas que tendrían más reconocimiento en este momento, son los profetas de la esperanza, aquellos que invitan al pueblo a cambiar, a identificarse con un modelo de caridad perfecta, como es el caso de Madre Teresa de Calcuta, como es el caso de Santa Vaquita, que acabamos de festejar hace poco, como es el caso de José Luis Sánchez del Río, que ya después tendremos oportunidad de hablar con ellos. Hay muchísimos profetas. En TikTok hay infinidad de profetas, créanme. Échenle un ojo a TikTok y hay muchos profetas. ¿Saben por qué? Porque en los últimos días ha habido gente pues sí, si bien se graba, dicen lo que hagas con tu mano derecha, no lo hagas, que no lo sepa la izquierda, ¿no? Pero bueno, es también una forma de motivar a la gente a hacer lo mismo. Si ven TikTok, verán a muchos jóvenes que van por la calle y le dicen a una persona pobre, ¿cuánto traes de mercancía? Pues tanto. O sea, mira, es esto, quédate con la mercancía y toma el dinero y vete a tu casa. Esos son los profetas de hoy, los que abrazan con las manos de Jesús. Aunque no crean en Jesús, pero dan esperanza a esa gente que está desolada. Yo creo en esos profetas, yo no creo tanto en los profetas del fatalismo. Ya se dan diversas interpretaciones, pero creo yo que sí existen profetas y profetas importantes en nuestro tiempo. ¿Vale? Bueno, pues que descansen todos, que sueñen con los angelitos. Oscar Romero, por supuesto, ese es mi santo preferido. Que descansen mucho, que sueñen con los angelitos y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones a todos. Gracias. Hasta el jueves, que descansen. Gracias, hasta el jueves. Mucho.